Escúchame bien, no sigas viendo este video como si fuera uno más. No lo es. Y tú lo sabes. Porque si fuera uno más, ya habrías pasado, ya habrías deslizado, ya estarías en otra cosa. Pero no, te has quedado. Y eso no es casualidad. Hay algo dentro de ti que se ha detenido. No por curiosidad, no por entretenimiento, sino porque hay una parte de ti que ha sentido algo. Algo difícil de explicar. Como si alguien te estuviera hablando directamente. Como si estas palabras no fueran solo palabras, sino un mensaje. Y lo más fuerte es que no sabes por qué, pero sabes que es para ti. Porque llevas tiempo sintiéndolo. No es de hoy, no es de ayer, es algo que viene de lejos. Días en los que te levantas y no sabes por qué te sientes vacío. Momentos en los que estás rodeado de gente y aún así te sientes solo. Situaciones en las que todo parece ir bien, pero dentro hay algo que no encaja. Y no sabes cómo explicarlo, porque desde fuera todo está correcto. Tu vida tiene sentido, tu rutina funciona, cumples con lo que se espera de ti, pero dentro hay un ruido, un peso, una sensación constante de que algo no está en su sitio. Como si estuvieras viviendo una vida que no es completamente tuya. Como si estuvieras siguiendo un camino que no has elegido del todo. Y eso cansa. Cansa más de lo que quieres admitir. Porque no es un cansancio físico, es algo más profundo. Es una lucha interna silenciosa. Es despertarte sin ganas, pero seguir adelante porque es lo que toca. Es sonreír cuando no te nace. Es seguir cuando en realidad quieres parar y preguntarte qué estás haciendo. Y lo peor es que te has acostumbrado. Te has adaptado. Has aprendido a convivir con ese vacío, a ignorarlo, a taparlo, a distraerte. Redes, móvil, trabajo, planes, personas, ruido constante para no escucharte. Porque cuando te escuchas de verdad, incomoda. Porque cuando te paras de verdad, aparece todo. Las dudas, las preguntas, las verdades que llevas evitando. Y tú lo sabes. Sabes que hay algo dentro de ti que no está en paz. Sabes que hay decisiones que estás evitando. Sabes que hay cosas que tendrías que cambiar. Pero no lo haces. Y no porque no puedas, sino porque te da miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a perder lo que ya tienes. Miedo a salir de lo conocido. Miedo a enfrentarte a ti mismo. Porque cambiar no es fácil. Cambiar duele. Cambiar implica soltar. Y soltar implica dejar atrás versiones de ti que ya no encajan, pero que te resultan cómodas, familiares, seguras, aunque te estén apagando. Y aquí es donde tienes que escuchar esto con atención. Ese vacío que sientes no es un error, no es un fallo, no es que estés roto. Es una señal, es Dios hablándote, es Dios diciéndote que así no es, que ese no es el camino, que esa no es la vida que te corresponde, pero tú has aprendido a ignorarlo, a silenciarlo, a decirte que ya pasará, que es una etapa, que todo el mundo se siente así, que es normal. Pero no, no es normal. No es normal. No es normal vivir desconectado de tu propósito. No es normal sentirte perdido y fingir que todo va bien. No es normal despertarte sin energía y acostarte sin paz. Te han hecho creer que sí, pero no lo es. Y el problema no es que te sientas así. El problema es que te has acostumbrado. Porque cuando te acostumbras, dejas de luchar, dejas de cuestionar, dejas de buscar y empiezas a sobrevivir. Y tú no naciste para sobrevivir. Escúchame bien. No naciste para pasar los días. No naciste para cumplir. No naciste para encajar. Naciste para algo más. Pero lo estás ignorando. Y lo sabes. Sabes que hay algo dentro de ti que quiere más. Más verdad.
más sentido, más vida, pero no lo estás escuchando. Y cuanto más lo ignoras, más fuerte se vuelve el vacío, porque no desaparece, se acumula, se hace más grande, más pesado, más difícil de ignorar, hasta que llega un punto en el que no puedes más, y ahí es donde muchos se rompen o despistan. Y tú estás en ese punto, por eso estás viendo esto, porque hay una parte de ti que todavía no se ha rendido, una parte que sigue buscando, una parte que sabe que hay algo más. Y esa parte es la que te ha traído aquí. No fue casualidad, no fue el algoritmo, no fue suerte, fue una llamada, y has respondido. Y eso ya te diferencia del resto, porque la mayoría no escucha, la mayoría se distrae, la mayoría sigue igual, pero tú no, tú estás aquí. Y eso significa que aún hay algo vivo dentro de ti, algo que no quiere conformarse, algo que no quiere seguir igual. Y eso es lo que Dios quiere usar. Pero hay algo que tienes que entender. No puedes cambiar tu vida si sigues tomando las mismas decisiones. No puedes pedir paz si sigues alimentando lo que te rompe. No puedes avanzar si no estás dispuesto a soltar. Y ese es el punto donde estás. Quieres cambiar, pero no quieres soltar. Quieres algo nuevo, pero sin dejar lo viejo. Y así no funciona. Dios no construye sobre lo que tú te niegas a dejar. Y por eso te sientes bloqueado. No porque no puedas avanzar, sino porque no estás dispuesto a hacer lo necesario. Sé que esto incomoda, pero es verdad. Y lo sabes. Y si esto te está tocando, si sientes que estas palabras te están llegando de verdad, haz algo ahora. No lo dejes pasar. Escribe en los comentarios, amén. No por mí, hazlo por ti, como una señal, como una decisión, como una forma de decir, estoy listo para escuchar. Porque lo que viene después no es para todos, es para los que están preparados. Y si tú sigues aquí, es porque lo estás. Y esto solo acaba de empezar. Quiero que te imagines algo. Una noche cualquiera. No especial, no distinta. Una noche como tantas otras. Estás en tu cama, con el móvil en la mano, deslizando vídeo tras vídeo, contenido tras contenido. Risas, información, distracción. Y por un momento parece que todo está bien, pero de repente paras, sin saber por qué. Dejas de deslizar, te quedas mirando la pantalla, pero ya no estás viendo nada, porque tu mente se ha ido. Te has ido, y aparece esa sensación, ese silencio incómodo, ese pensamiento que no puedes evitar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No lo dices en voz alta, no se lo cuentas a nadie, pero lo piensas, y no es la primera vez. Y en ese momento sientes algo raro. No es tristeza exactamente, no es ansiedad clara, es una mezcla, como una incomodidad profunda, como si algo dentro de ti se estuviera dando cuenta de algo. Y te incomoda tanto que vuelves a deslizar, vuelves al ruido, vuelves a distraerte, porque enfrentarte a eso duele. Pero escúchame, ese momento, ese instante en el que paras y te haces esa pregunta, ese es el momento más importante, porque ahí es donde Dios empieza a hablar. No con una voz, no con un mensaje claro, sino con una incomodidad, con una inquietud, con una sensación que no puedes ignorar del todo. Pero tú lo haces, porque es más fácil, porque es más cómodo, porque cambiar implicaría reconocer algo, y reconocerlo implicaría actuar, y actuar implicaría salir de tu zona, y eso asusta,
Entonces decides seguir igual. Días, semanas, meses, repitiendo lo mismo. Pero cada vez ese momento aparece más. Cada vez esa pregunta vuelve con más fuerza. Cada vez el silencio pesa más. Hasta que ya no puedes ignorarlo tan fácil. Y empiezas a notarlo en cosas pequeñas. Pierdes interés en lo que antes te entretenía. Te cansas más rápido. Te cuesta concentrarte. Te sientes desconectado incluso cuando estás haciendo cosas que antes te gustaban. Y no entiendes por qué. Pero te digo algo. No es porque estés perdido. Es porque estás despertando. Pero nadie te lo ha explicado así. Te han dicho que estás desmotivado, que necesitas descansar, que necesitas distraerte más. Pero no, lo que te pasa es otra cosa. Tu alma ya no está cómoda con la vida que estás llevando. Y eso es peligroso, porque puedes hacer dos cosas: ignorarlo o escucharlo. La mayoría lo ignora. Se adapta, se resigna, se convence de que esto es lo que hay, y siguen. Años, décadas, hasta que ya es tarde. Hasta que el vacío ya no es una señal, es una forma de vida. Pero hay otros, pocos, que en ese momento hacen algo diferente. No corren, no se distraen, se quedan, se enfrentan, escuchan. Y ese es el punto donde todo cambia. Pero también es el punto más incómodo, porque empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a cuestionarte decisiones, personas, hábitos, caminos. Empiezas a darte cuenta de que hay cosas en tu vida que no encajan y que las has mantenido por costumbre, por miedo, por comodidad, y eso duele. Duele darte cuenta de que has estado viviendo en automático. Duele aceptar que sabes que tienes que cambiar, pero no sabes cómo. Y en ese punto muchos se bloquean, porque no tienen una guía, no tienen claridad, solo tienen una sensación, y eso asusta. Pero aquí es donde tienes que entender algo clave. Dios no te muestra todo el camino de golpe, te muestra la incomodidad primero, te despierta, te hace ver que así no es, y luego espera. Espera a ver qué haces, si vuelves a dormirte o si decides levantarte. Y eso es lo que estás viviendo ahora. Ese momento, ese punto exacto. No es casualidad, no es una etapa más, es una llamada. Y tú tienes que decidir si la ignoras o si la escuchas. Pero antes de seguir, haz algo. Si esto que estás escuchando te ha pasado, si sabes exactamente de qué momento estoy hablando, ese instante en el que paras y sientes que algo no está bien, escribe en los comentarios amén. No como costumbre, sino como reconocimiento, como una forma de decir, sí, sé de lo que hablas. Porque lo que viene ahora es donde la mayoría falla, y tú no vas a ser uno de ellos. Hay algo que tienes que aceptar, y no es fácil, pero si no lo aceptas, nada de esto va a servir. No estás perdido, estás evitando. Y hay una gran diferencia, porque cuando alguien está perdido, no sabe qué hacer, pero tú sí lo sabes, en el fondo lo sabes. Sabes que tienes que cambiar, sabes qué decisiones llevas tiempo posponiendo, sabes qué conversaciones estás evitando, sabes qué hábitos te están destruyendo, sabes qué entorno te está frenando, sabes qué versión de ti mismo ya no encaja. Lo sabes. No necesitas más información, no necesitas más videos, no necesitas otro consejo, necesitas enfrentarte. Y eso es lo que estás evitando, porque es incómodo, porque es duro, porque implica romper cosas, romper rutinas, romper relaciones, romper versiones de ti que ya no sirven. Y eso duele, duele más de lo que quieres admitir, porque has construido una identidad alrededor de todo eso, una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de actuar. Y cambiar eso es como romperte a ti mismo. Pero aquí está la verdad. No te estás rompiendo, te estás quitando capas, capas que no son tuyas,
capas que has ido acumulando con el tiempo, por miedo, por presión, por encajar, por no fallar, por no decepcionar. Pero esas capas no son tú, y lo sabes. Por eso te sientes vacío, porque estás viviendo desde algo que no eres. Y cada día que pasa, ese conflicto se hace más grande, más evidente, más incómodo. Y lo notas en tu energía, en tu motivación, en tu paz. Porque no puedes estar en paz viviendo una vida que no es coherente contigo. Es imposible. Y Dios no quiere que vivas así, pero tampoco va a obligarte. Te va a mostrar, te va a incomodar, te va a poner frente al espejo, pero la decisión es tuya. Y ahí es donde la mayoría falla, porque quieren cambio sin incomodidad, quieren resultados sin sacrificio, quieren una vida distinta sin tomar decisiones distintas. Y eso no existe. Escucha esto bien. Cada vez que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, te alejas de ti mismo. Y eso tiene un precio que no se ve al principio, pero se siente, se acumula, se convierte en frustración, en ansiedad, en sensación de estancamiento, porque sabes que podrías estar en otro punto, pero no lo estás. Y no es por falta de capacidad, es por falta de acción. Y lo sabes. Y eso duele más que cualquier otra cosa, porque no puedes engañarte. No puedes decir que no sabes. No puedes decir que no puedes, porque sabes que sí, pero no lo haces. Y eso te pesa, te persigue, te incomoda. Y llega un momento en el que ya no puedes ignorarlo. Y ese momento es ahora. Por eso estás aquí, por eso estás escuchando esto, porque ya no puedes seguir igual, y lo sabes. Pero hay algo que tienes que entender, y es clave. Dios no te va a dar claridad mientras sigas huyendo. La claridad viene después del primer paso, no antes. Primero decides, luego entiendes. Primero actúas, luego ves. Pero tú quieres hacerlo al revés. Quieres tener todo claro antes de moverte. Y así nunca vas a salir de donde estás. Porque el miedo nunca desaparece antes de actuar. Desaparece cuando te mueves, cuando haces lo que sabes que tienes que hacer. Aunque no tengas todo resuelto, aunque no tengas todas las respuestas, aunque no te sientas preparado, porque no lo vas a estar. Nadie lo está. Pero eso no es excusa, es parte del proceso. Y tú lo estás evitando. Pero ya no puedes seguir así, porque cada día que pasa sin actuar, refuerzas la versión de ti que no quieres ser. La haces más fuerte, más cómoda, más difícil de cambiar. Y llega un punto en el que salir de ahí cuesta mucho más, y no quieres llegar a ese punto. Por eso estás aquí, porque todavía estás a tiempo. Todavía puedes decidir, todavía puedes cambiar. Pero tienes que hacerlo. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a tomar esa decisión por ti. Eres tú. Siempre has sido tú. Y siempre lo será. Y esto no es para hacerte sentir mal, es para despertarte, para que dejes de esperar, para que dejes de posponer, para que dejes de engañarte. Porque ya no puedes, ya no estás en ese punto. Ahora ya sabes. Y cuando sabes, eres responsable. Responsable de lo que haces y de lo que no haces. Y eso cambia todo. Así que ahora te pregunto, y respóndete de verdad. ¿Qué estás evitando? No lo pienses mucho. La primera respuesta que te venga. Eso es. Eso que te ha venido ahora mismo. Eso es lo que tienes que enfrentar. No mañana, no cuando te sientas preparado. Ahora. Porque cuanto más lo retrasas, más grande se hace. Y más te alejas de la vida que sabes que quieres. Si has sentido esto, si sabes exactamente de qué estoy hablando, si te ha venido esa respuesta a la cabeza y sabes que es real, escribe en los comentarios amén. No como rutina, como compromiso, como una forma de decir voy a dejar de evitar. Porque lo que viene ahora es lo que separa a los que cambian su vida de los que siguen igual. Voy a decirte algo que puede incomodarte, pero necesitas escucharlo.
Seguir igual también es una decisión. No hacer nada es una decisión. Esperar es una decisión. Posponer es una decisión. Y cada una de esas decisiones tiene un precio. Un precio que estás pagando ahora mismo, aunque no lo quieras ver. Porque no es un precio inmediato. No es algo que te golpee de golpe. Es algo silencioso, lento, constante. Es levantarte un día más sin energía. Es sentir que el tiempo pasa y tú sigues en el mismo sitio. Es ver cómo otros avanzan mientras tú sigues dudando. Es esa sensación de estar estancado, de saber que podrías estar en otro punto, pero no lo estás. Y lo peor es que sabes por qué. No es falta de oportunidades. No es falta de capacidad. Es que no estás tomando decisiones. Y eso pesa. Pesa más de lo que quieres admitir. Porque no es solo el presente. Es el futuro que estás dejando escapar. Cada día que eliges no actuar, estás eligiendo quedarte donde estás. Cada vez que evitas esa conversación, esa decisión, ese cambio, estás reforzando la vida que dices que no quieres. Y eso tiene consecuencias. No hoy, pero sí mañana. Y ese es el problema. Que piensas que siempre habrá tiempo. Que ya lo harás. Que cuando estés mejor. Que cuando tengas más claridad. Que cuando te sientas preparado. Pero déjame decirte algo. Ese momento no llega. Nunca. Porque siempre habrá miedo. Siempre habrá dudas. Siempre habrá excusas. Y si esperas a que todo esté perfecto, vas a esperar toda la vida. Y un día te vas a despertar. Y ya no será incomodidad. Será arrepentimiento. Te vas a dar cuenta de todo lo que no hiciste. De todo lo que evitaste. De todas las veces que sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Y ese peso es mucho más duro, mucho más real, mucho más doloroso, porque ya no hay vuelta atrás. Y tú no quieres llegar ahí, pero vas en esa dirección si sigues igual. Y esto no es para asustarte, es para que despiertes, porque todavía estás a tiempo, todavía puedes cambiar el rumbo. Todavía puedes tomar decisiones distintas, pero tienes que hacerlo ahora, no mañana, no la semana que viene, ahora, porque el tiempo no espera y tu vida tampoco. Escucha esto con atención. Tu vida no cambia cuando entiendes, cambia cuando decides. Puedes ver 1000 videos, puedes leer 1000 libros, puedes entenderlo todo, pero si no decides, nada cambia. Y tú ya has entendido suficiente, más que suficiente. El problema no es que no sepas, es que no decides. Y eso es lo que tienes que romper. Hoy, aquí, ahora. Porque cada día que pasa sin decidir es un día más construyendo una vida que no quieres. Y eso es lo que te está consumiendo por dentro. No el trabajo, no la gente, no las circunstancias. Eres tú. Evitando lo que sabes, postergando lo que sientes, callando lo que piensas. Y eso tiene un coste emocional, mental, espiritual, porque no puedes estar en paz si no eres coherente contigo. Y tú lo sabes, por eso te sientes así, por eso estás aquí, porque ya no puedes seguir ignorándolo, ya no puedes hacer como que no pasa nada, ya no estás en ese punto, ahora ya ves. Ahora ya entiendes, y eso te pone en una posición diferente, una posición donde tienes que elegir. O sigues igual, o cambias. Pero no puedes quedarte en medio, porque el punto intermedio es el peor. Es donde más se sufre, donde más se duda, donde más se alarga el dolor. Y tú llevas tiempo ahí, demasiado. Es momento de salir, pero salir implica decidir. Y decidir implica actuar. Aunque no sea perfecto, aunque no sea claro, aunque dé miedo. Porque siempre va a dar miedo. Eso no cambia. Lo que cambia es lo que haces a pesar del miedo. Y ahí está la diferencia. Entre los que siguen igual
y los que cambian su vida. No es talento, no es suerte, no es inteligencia, es decisión. Y tú estás a una decisión de cambiar todo. Una. Pero tienes que tomarla. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir a empujarte. Nadie va a salvarte. Esto es entre tú y con Dios. Y Él ya te está hablando. A través de esto, a través de lo que sientes, a través de esa incomodidad. La pregunta es, ¿vas a seguir ignorándolo o vas a hacer algo? Respóndete con honestidad, porque esta vez sí importa. Y si sientes que esto te está tocando, si sabes que no puedes seguir igual, escribe en los comentarios amén. Como una decisión, como un punto de inflexión, como una forma de decir hasta aquí. Porque lo que viene ahora es donde empieza el cambio real. Hay algo que tienes que dejar de hacer. Y cuanto antes lo hagas, antes vas a avanzar. Deja de culpar a todo menos a ti. Sé que suena duro, pero es necesario. Porque es muy fácil decir que es el trabajo, que es el dinero, que es tu situación, que es tu familia, que es tu entorno, que es el país, que es la suerte, que es el momento. Siempre hay algo a lo que señalar. Siempre hay algo que parece tener la culpa. Y eso te da alivio. Porque mientras la culpa esté fuera, tú no tienes que cambiar. Tú no tienes que actuar. Tú no tienes que enfrentarte. Pero también te deja atrapado. Porque no puedes cambiar lo que no controlas. Y si todo es culpa de lo externo, entonces estás condenado a quedarte igual. Y en el fondo lo sabes. Sabes que hay personas con peores condiciones que tú que están avanzando. Sabes que hay gente sin recursos que ha salido adelante. Sabes que hay gente con más problemas que ha decidido cambiar. Y no es porque sean especiales. Es porque han dejado de culpar. Han dejado de señalar fuera. Y han mirado dentro. Y eso cambia todo. Porque cuando miras dentro, te das cuenta de algo incómodo, pero poderoso. Que no estás donde quieres estar por decisiones que tú has tomado o que no has tomado. Y eso duele, pero también libera. Porque si tú has creado la situación, tú puedes cambiarla. Pero mientras sigas culpando, no hay salida. Solo excusas, solo justificaciones, solo vueltas en el mismo sitio. Y tú llevas tiempo ahí, diciéndote que cuando cambie esto, cuando mejore aquello, cuando pase lo otro, entonces actuarás. Pero eso no va a pasar, porque no es el entorno lo que tiene que cambiar primero. Eres tú. Siempre eres tú. Y eso es lo que nadie quiere aceptar, porque implica responsabilidad, responsabilidad total, sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tus resultados. Y eso pesa, porque ya no puedes esconderte. Ya no puedes decir que no depende de ti. Ya no puedes esperar a que algo externo te saque de ahí, porque no va a pasar. La única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Y siempre ha sido así, pero lo has evitado, porque es más cómodo pensar que no depende de ti. Es más fácil culpar, es más fácil justificar, es más fácil quedarse donde estás. Pero también es más doloroso a largo plazo, porque sabes que podrías estar en otro sitio y no lo estás. Y eso te consume, te frustra, te bloquea y cada vez pesa más, hasta que llega un punto en el que ya no puedes más. Y ese punto es ahora. Por eso estás viendo esto, porque ya no te vale la mentira, ya no te vale la excusa, ya no te vale seguir igual. Pero tienes que hacer algo, y ese algo empieza por aquí, por dejar de culpar, por asumir, por aceptar que tu vida es el resultado de tus decisiones, y que si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora, porque la vida no cambia sola, y tú ya lo sabes. Ahora escúchame bien, no se trata de castigarte, no se trata de sentir culpa, no se trata de decir que todo lo has hecho mal, se trata de tomar control, de recuperar el poder,
de dejar de ser una víctima de tus circunstancias y convertirte en el responsable de tu vida. Porque ahí es donde empieza todo. Ahí es donde cambia el juego. Ahí es donde pasas de esperar a crear. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Que despiertes, que tomes responsabilidad, que dejes de mirar fuera y empieces a mirar dentro. Porque dentro está la respuesta. Dentro está el cambio. Dentro está todo lo que llevas tiempo buscando fuera, pero no lo vas a encontrar ahí fuera. Nunca, hasta que no lo hagas dentro. Y eso empieza con una decisión. La decisión de dejar de culpar, de dejar de justificar, de dejar de esperar y empezar a actuar, aunque sea poco, aunque sea imperfecto, pero hacerlo, porque ese es el primer paso y es el más importante. Si esto te ha tocado, si sabes que has estado culpando, si sabes que has estado evitando mirarte, escribe en los comentarios amén, como una forma de decir se acabó, se acabaron las excusas, porque lo que viene ahora es donde empiezas a construir una vida diferente de verdad. Hay algo que la mayoría nunca entiende, y por eso siguen igual. Intentan cambiar su vida cambiando lo que hacen, pero no cambian quién son, y así no funciona. Puedes levantarte antes, puedes ir al gimnasio, puedes intentar ser disciplinado, puedes empezar cosas nuevas, pero si dentro sigues siendo la misma persona, todo vuelve al mismo sitio, siempre. Porque tus resultados no vienen de tus acciones, vienen de tu identidad, de cómo te ves, de lo que crees que eres, de lo que crees que mereces. Y eso es lo que tienes que cambiar. No solo lo que haces, sino desde dónde lo haces. Porque puedes actuar como alguien disciplinado un día, 2 días, una semana. Pero si en el fondo sigues creyendo que eres alguien que abandona, vas a abandonar. Si en el fondo sigues creyendo que no eres suficiente, te vas a autosabotear. Si en el fondo sigues creyendo que no puedes, no vas a poder. Porque siempre vas a actuar en coherencia con lo que crees que eres. Siempre. Y ese es el problema, que llevas años construyendo una identidad que ahora te limita. Una identidad basada en experiencias, en fracasos, en lo que otros dijeron de ti, en lo que te hicieron creer. Y lo has aceptado, lo has normalizado, lo has convertido en tu verdad. Pero no lo es. Es solo lo que has repetido suficiente tiempo y ahora parece real. Pero puedes cambiarlo, pero no va a ser cómodo, porque implica dejar de verte como te has visto siempre. Implica romper la historia que te cuentas. Implica dejar de justificarte y empezar a actuar como alguien diferente, antes de sentirte diferente. Y eso es lo que cuesta, porque quieres sentirte preparado antes de actuar. Quieres sentirte seguro antes de cambiar. Pero no funciona así. Primero actúas, luego te conviertes. Primero decides, luego lo integras. Primero haces lo incómodo, luego se vuelve natural. Pero tú quieres hacerlo al revés, y por eso te quedas en el mismo sitio. Escucha esto bien. No vas a convertirte en la persona que quieres ser siguiendo actuando como la persona que eres ahora. Es imposible. Tienes que romper ese patrón. Tienes que empezar a hacer cosas que no encajan con tu identidad actual. Tienes que incomodarte. Tienes que demostrarte que no eres eso que creías. Y eso no se hace pensando. Se hace actuando. Aunque no te apetezca, aunque no tengas ganas, aunque tu mente te diga que no. Porque tu mente quiere mantenerte donde estás. Quiere protegerte. Quiere evitar el cambio. Porque el cambio es incierto. Y lo incierto da miedo. Pero ahí es donde está todo. Ahí es donde está tu siguiente nivel. Y Dios no te va a llevar ahí si sigues siendo la misma persona, porque no podrías sostenerlo. Primero tienes que convertirte en alguien capaz de vivir esa vida. Y eso empieza dentro, en cómo piensas, en cómo te hablas, en lo que aceptas, en lo que toleras, en lo que decides hacer cuando nadie te ve. Ahí se construye todo. Y tú lo sabes. Sabes que hay una versión de ti que ya no encaja, que se queja, que pospone, que duda, que se rinde. Y sabes que hay otra
que quieres ser. Más fuerte, más clara, más enfocada, más coherente. Pero no estás actuando como ella. Y ese es el problema. No es que no sepas, es que no estás siendo. Y eso es lo que tienes que cambiar. No mañana, no poco a poco, ahora. Empieza a actuar como esa persona, aunque no te salga natural, aunque te sientas raro, aunque tu mente lo cuestione. Porque así es como se construye, no esperando, no pensando, haciendo, una y otra vez, hasta que deja de ser incómodo y se convierte en quien eres. Y en ese punto, tu vida cambia, sin esfuerzo, porque ya no estás forzando, estás siendo. Y todo lo que haces nace desde ahí. Pero tienes que empezar, y tienes que empezar ahora, no cuando te sientas listo, porque no te vas a sentir listo, nadie lo está. Pero los que cambian, actúan igual, y eso es lo que marca la diferencia. Así que pregúntate esto y respóndete con honestidad. ¿Estás actuando como la persona que quieres ser o como la que te mantiene donde estás? Porque ahí está todo. Y si esto te ha hecho ver algo, si has sentido que llevas tiempo siendo alguien que ya no quieres ser, escribe en los comentarios amén, como una forma de decir voy a empezar a convertirme en alguien diferente, porque lo que viene ahora es donde esa nueva versión empieza a tomar forma real. Hay algo que te tiene atrapado. Y no es lo que piensas. No es falta de ganas. No es falta de disciplina. No es falta de motivación. Es un ciclo. Un patrón que repites sin darte cuenta. Empiezas fuerte, te motivas, te prometes que esta vez sí, que ahora sí vas en serio, que ahora sí vas a cambiar. Y durante unos días cumples. Haces lo que tienes que hacer, te sientes bien, sientes que estás avanzando, que esta vez es diferente. Pero pasa algo, siempre pasa. Empieza a bajar la intensidad, empiezan las excusas, empieza la comodidad a volver, y sin darte cuenta, vuelves. Vuelves a lo de siempre, a los mismos hábitos, a las mismas decisiones, a la misma versión de ti. Y te frustra, te cabrea, te hace sentir que no puedes, que no eres constante, que siempre te pasa lo mismo. Pero no es eso, no es que no puedas, es que no has entendido esto. Tu mente siempre va a intentar devolverte a lo conocido. Siempre. Aunque lo conocido te esté haciendo daño, aunque no te guste, aunque te esté frenando. Porque para tu mente, lo conocido es seguro y lo nuevo es una amenaza. Aunque sea mejor, aunque sea lo que necesitas, aunque sea el cambio que estás buscando, tu mente no quiere eso. Tu mente quiere estabilidad, quiere evitar el riesgo, quiere mantenerte donde estás. Y por eso, cuando empiezas a cambiar, te sabotea. No de forma evidente, no de forma directa, sino poco a poco, con pensamientos, con dudas, con excusas que parecen reales. Hoy no pasa nada, mañana empiezo. Un día no importa. Estoy cansado. Ya he hecho suficiente. Y sin darte cuenta, has vuelto. Y lo peor es que te lo crees. Crees que ha sido decisión tuya, pero no. Ha sido el patrón, el mismo de siempre, repitiéndose otra vez. Y tú cayendo otra vez. Pero ahora ya lo ves. Ahora ya lo entiendes. Y eso cambia todo. Porque cuando lo ves, puedes romperlo. Pero tienes que estar atento, porque va a volver. Siempre vuelve, cada vez que intentes avanzar. Cada vez que intentes cambiar. Cada vez que salgas de lo conocido, va a aparecer. Y si no lo detectas, te va a devolver atrás. Otra vez. Pero ahora tienes ventaja. Ahora sabes cómo funciona. Ahora sabes que no es que no puedas, es que hay una parte de ti que quiere mantenerte igual. Y tienes que ir en contra de eso. Aunque no te apetezca, aunque tu mente te diga que pares, aunque todo dentro de ti te empuje a volver. Ahí es donde se rompe el patrón. No cuando estás motivado, no cuando te apetece, sino cuando no quieres y aún así lo haces. Ahí es donde cambias. Ahí es donde construyes una nueva versión de ti.
porque cada vez que eliges no volver, te haces más fuerte. Cada vez que eliges seguir, aunque cueste, rompes el ciclo y poco a poco deja de tener poder sobre ti. Pero tienes que aguantar, tienes que sostener, tienes que atravesar ese momento incómodo, porque es ahí donde todo el mundo falla, es ahí donde la mayoría vuelve, y tú has sido uno de ellos, pero ya no, porque ahora lo ves, ahora sabes qué está pasando, ahora puedes decidir diferente, y eso es todo lo que necesitas, una decisión distinta, en el momento en el que más cuesta. Ahí se decide todo. Así que la próxima vez que te pase, porque te va a pasar, recuerda esto. No eres tú fallando, es el patrón intentando recuperarte. Y tú tienes que decir que no, y seguir, y seguir, y seguir, hasta que deje de tener control. Y ese día, tu vida cambia, de verdad. Si has vivido esto, si sabes exactamente de qué estoy hablando, si has empezado 1000 veces y siempre has vuelto atrás, escribe en los comentarios, amén, como una forma de decir, esta vez no voy a volver, porque lo que viene ahora es lo que te va a dar la fuerza para sostener el cambio. Hay algo que estás haciendo todos los días y no te estás dando cuenta del daño que te está causando. Estás llenando tu vida con cosas que no te llenan y por eso te sientes vacío. No es falta de tiempo, no es falta de oportunidades, es falta de verdad, porque estás rodeado de estímulos, de ruido, de contenido, de distracciones constantes. Siempre hay algo, un video, una conversación, un plan, un mensaje, una notificación. Siempre hay algo ocupando tu mente, pero nada ocupando tu alma. Y esa es la diferencia, porque puedes estar ocupado todo el día, puedes estar haciendo cosas, puedes estar en movimiento, pero eso no significa que estés avanzando, eso no significa que estés creciendo, eso no significa que estés viviendo de verdad. Solo significa que estás evitando. Y lo sabes. Sabes que muchas de las cosas que haces no te aportan, no te acercan, no te construyen, solo te distraen, solo te mantienen ocupado, solo te ayudan a no pensar. Y al principio funciona, te sientes mejor, te olvidas, te evades, pero cuando paras, todo vuelve. La sensación, el vacío, la incomodidad, porque no has resuelto nada, solo lo has tapado. Y eso es lo que llevas haciendo mucho tiempo, tapar. Tapar lo que sientes, tapar lo que sabes, tapar lo que deberías enfrentar, con cosas que no importan, con cosas que no suman, con cosas que no te acercan a quien quieres ser. Y eso tiene un coste que no ves de golpe, pero que se acumula, día tras día, hora tras hora, decisión tras decisión. Pierdes tiempo, pierdes enfoque, pierdes claridad, pierdes conexión contigo mismo. Y llega un punto en el que ya no sabes ni qué quieres, porque estás tan saturado, tan distraído, tan desconectado, que has perdido el contacto contigo. Y eso es lo más peligroso, porque cuando no sabes lo que quieres, cualquier cosa te vale, cualquier camino te parece bien, cualquier decisión parece suficiente, y así es como te quedas estancado, sin darte cuenta, sin hacer ruido, sin un momento claro en el que todo se rompe. Simplemente pasa, poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que han pasado meses, años, y sigues en el mismo sitio, con las mismas sensaciones, con las mismas dudas, con la misma vida. Y eso duele. Duele darte cuenta de que el tiempo ha pasado y tú no. Pero aquí está la verdad. No es culpa del tiempo, es de lo que haces con él. Y tú lo estás llenando con cosas que no te llenan. Y eso tiene que cambiar. No porque esté mal entretenerse, no porque no puedas descansar, sino porque te has perdido. Has perdido el equilibrio. Has perdido el control. Y ahora todo lo que haces es reacción, no intención. Vas donde te llevan, ves lo que te ponen, haces lo que toca, pero no decides, no eliges.
no construyes. Y eso es lo que tienes que recuperar: el control, la intención, la dirección. Porque sin eso, tu vida la decide el entorno y tú solo reaccionas. Y eso no es vivir. Eso es dejarse llevar. Y tú no estás hecho para eso. Pero tienes que darte cuenta. Tienes que verlo. Tienes que aceptar que muchas de las cosas que haces te están alejando, no acercando. Y hasta que no lo veas, no va a cambiar. Pero ahora ya lo estás viendo. Ahora ya lo estás sintiendo. Y eso es el primer paso. El siguiente es decidir. Decidir qué entra en tu vida y qué no. Decidir a qué le das tu tiempo y a qué no. Decidir qué te suma y qué te resta. Y actuar en consecuencia. Aunque cueste, aunque incomode, aunque te sientas raro al principio. Porque es normal. Estás cambiando. Estás saliendo de un patrón. Y eso siempre incomoda. Pero es necesario. Porque al otro lado de esa incomodidad está la claridad, está la paz, está la conexión contigo mismo y con Dios. Porque no puedes escuchar a Dios si estás constantemente distraído. No puedes sentir dirección si estás saturado de ruido. No puedes encontrar propósito si no haces silencio. Y eso es lo que necesitas: menos ruido, más verdad, menos distracción, más conexión, menos automático, más intención. Y ahí es donde todo cambia. Si esto te ha hecho ver algo, si sabes que llevas tiempo llenando tu vida con cosas que no te llenan, si sabes que te estás distrayendo para no enfrentarte, escribe en los comentarios amén, como una forma de decir: voy a recuperar el control. Porque lo que viene ahora es donde empiezas a conectar de verdad con lo que importa. Hay algo que tienes que entender. Dios no grita, no va a aparecer de golpe, no va a sacudir tu vida con señales evidentes todos los días. No va a obligarte. Dios susurra. Y por eso casi nadie lo escucha, porque el susurro solo se oye en silencio. Y tú no estás en silencio. Nunca. Siempre hay algo, siempre hay ruido, siempre hay distracción, siempre hay estímulo, siempre hay algo ocupando tu mente. Y eso te está desconectando. No solo de ti, sino de Él. Porque no puedes escuchar una voz suave si estás rodeado de ruido constante. Es imposible. Y por eso te sientes perdido. No porque Dios no te esté hablando, sino porque tú no estás escuchando. Y no porque no quieras, sino porque no sabes cómo parar. Porque no estás acostumbrado. Porque cuando paras, te incomoda, te aburre, te inquieta. Porque en el silencio aparecen cosas, pensamientos, verdades, sensaciones que llevas evitando. Y por eso huyes. Por eso vuelves al móvil. Por eso buscas distracción. Por eso llenas cada momento para no quedarte contigo. Pero ahí es donde está todo, en ese silencio que estás evitando. Ahí es donde Dios te habla. Ahí es donde encuentras claridad. Ahí es donde conectas. Pero tienes que entrar, tienes que quedarte, tienes que sostener ese silencio, aunque incomode, aunque al principio no pase nada, aunque parezca vacío. Porque no lo está. Está lleno. Lleno de respuestas que no estás dejando salir. Y tú lo sabes. Sabes que hay momentos en los que sientes algo. Una intuición, una sensación, una idea clara, un impulso. Pero lo ignoras. Porque no es cómodo. Porque no encaja con lo que estás haciendo. Porque implica cambiar. Y entonces lo tapas. Lo pospones, lo dejas para luego. Pero ese luego no llega, y la voz se hace más débil, más lejana, hasta que casi desaparece. Y entonces dices que no sabes qué hacer, que no tienes claridad, que estás perdido.
pero no es verdad. La tuviste, pero no la escuchaste. Y eso es lo que tienes que cambiar. No necesitas más señales, necesitas más silencio. No necesitas más información, necesitas más conexión. No necesitas más respuestas fuera, necesitas empezar a escuchar dentro. Pero eso requiere algo que casi nadie está dispuesto a hacer: parar, de verdad, sin estímulos, sin distracciones, sin escapes, quedarte contigo y escuchar. No pensar, no analizar, escuchar lo que sientes, lo que aparece, lo que te incomoda. Porque ahí está el mensaje. Y no va a ser bonito, no va a ser cómodo, no va a ser lo que quieres escuchar, pero va a ser lo que necesitas. Y eso es lo que cambia tu vida. No lo que quieres, sino lo que necesitas. Pero tienes que estar dispuesto. Dispuesto a escuchar, dispuesto a parar, dispuesto a incomodarte. Porque sin eso vas a seguir igual, buscando fuera lo que ya tienes dentro, preguntando lo que ya sabes, dudando de lo que sientes. Y eso no te lleva a ningún sitio, solo te mantiene dando vueltas. Y tú ya estás cansado de eso. Por eso estás aquí, porque quieres algo real, algo distinto, algo que tenga sentido. Y eso no está fuera, está dentro, pero tienes que acceder. Y la única forma es el silencio. No hay otra. Así que haz algo simple, pero que puede cambiarlo todo. Dedica tiempo a estar en silencio, sin móvil, sin ruido, sin distracción, y escucha. Aunque al principio no entiendas, aunque no sea claro, hazlo, porque ahí empieza todo. Ahí es donde Dios habla, y tú empiezas a entender. Si esto te ha resonado, si sabes que llevas tiempo evitando el silencio, si sabes que necesitas parar, escribe en los comentarios amén, como una forma de decir: voy a empezar a escuchar. Porque lo que viene ahora es donde empiezas a recibir respuestas de verdad. Hay algo que llevas tiempo creyendo y no es verdad. Te dices que tienes miedo a fallar, que no avanzas porque puedes equivocarte, que no decides porque no quieres cometer errores. Pero eso no es lo que te frena. No es el fallo, es el cambio. Tienes miedo a cambiar. Y no porque el cambio sea malo, sino porque implica dejar de ser quien eres ahora. Y eso es lo que de verdad asusta. Porque fallar no es nuevo para ti. Ya has fallado antes, ya te has equivocado, ya has pasado por momentos difíciles y sigues aquí. Eso no es lo que te frena. Lo que te frena es esto. ¿Quién seré si cambio? ¿Encajaré? ¿Seguiré siendo el mismo? ¿Y si dejo de reconocerme? ¿Y si dejo de encajar con la gente de siempre? ¿Y si tengo que dejar cosas atrás? ¿Y si tengo que soltar personas? ¿Y si mi vida cambia tanto que ya no puedo volver? Eso es lo que te da miedo. No el error, sino la transformación. Porque transformar tu vida no es solo añadir cosas nuevas, es eliminar cosas viejas, es dejar atrás hábitos, es cambiar mentalidad, es alejarte de entornos, es tomar decisiones que otros no entienden. Y eso te pone en una posición incómoda, una posición en la que ya no eres el de antes, pero tampoco eres del todo el nuevo. Y ese espacio da vértigo. Porque es incierto, porque no hay referencias, porque no sabes cómo actuar del todo. Y por eso muchos se quedan donde están. Porque aunque no les guste su vida, es conocida, es cómoda, es predecible. Y eso tranquiliza, aunque te esté apagando, aunque te esté frenando, aunque te esté alejando de lo que podrías ser. Pero al menos es segura. Y tú estás ahí, entre dos mundos. El que ya no quieres y el que aún no te atreves a construir. Y eso es lo que te tiene bloqueado. No la falta de capacidad, no la falta de oportunidades, el miedo a cruzar, a dar el paso completo.
a soltar de verdad, a comprometerte con el cambio, porque sabes que una vez lo hagas, no hay vuelta atrás, y eso te da miedo. Pero escúchame bien, eso es exactamente lo que necesitas, ese punto sin vuelta atrás, ese momento en el que decides de verdad, ese instante en el que ya no te permites volver a lo de antes. Ahí es donde cambia todo, no cuando lo piensas, no cuando lo analizas, no cuando lo planeas, cuando decides, de verdad, sin escape, sin plan B, sin posibilidad de volver atrás. Y sé que suena fuerte, pero es así, porque mientras tengas una salida, la vas a usar, mientras tengas una excusa, la vas a creer, mientras tengas la opción de volver, vas a volver, siempre. Por eso el cambio real da miedo, porque es definitivo, porque rompe con lo anterior, porque te obliga a crecer. Y crecer incomoda, crecer duele. Crecer te pone en situaciones que no controlas, pero también te libera, te acerca, te transforma. Y tú sabes que necesitas eso, lo sientes, lo llevas tiempo sintiendo, pero no has dado el paso completo. Te has quedado a medias, y por eso sigues igual. Pero ya no puedes seguir ahí, porque ese punto intermedio es el peor, donde más dudas, donde más sufres, donde más se alarga el proceso. Y tú ya estás cansado, cansado de pensar, cansado de sentir, cansado de saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. Así que ahora te pregunto algo, y respóndete de verdad. ¿Te da más miedo fallar o te da más miedo convertirte en alguien diferente? Porque si eres honesto, ya sabes la respuesta. Y eso es lo que tienes que enfrentar. No el error, sino el cambio. Y cuando lo enfrentes, todo empieza a moverse. Si esto te ha tocado, si has sentido ese miedo, si sabes que llevas tiempo evitando cambiar de verdad, escribe en los comentarios amén, como una forma de decir, estoy listo para cruzar, porque lo que viene ahora es donde ese cambio empieza a hacerse real en tu vida. Voy a ser claro contigo, mucho más claro que antes, porque ya has escuchado suficiente, ya has entendido suficiente, ya has sentido suficiente. Ahora solo queda una cosa, decidir. Y no decidir también es decidir. Seguir viendo, seguir pensando, seguir diciendo que sí, que tiene sentido, pero no hacer nada, es decidir quedarte donde estás. Así de simple, así de directo. No hay punto medio, no hay zona neutra. O cambias o todo sigue igual. Y lo sabes. Sabes que no necesitas más información, no necesitas otro video, no necesitas otro consejo, no necesitas esperar a sentirte preparado. Eso ya lo has hecho y no ha cambiado nada. Lo único que cambia tu vida es esto, una decisión tomada en serio, no una intención, no una promesa vacía, no un a partir de mañana, una decisión real, de las que no negocias, de las que no rompes, de las que no dudas, de las que mantienes aunque cueste, aunque no tengas ganas, aunque no te apetezca, aunque nadie te entienda, porque ahí es donde se separa todo, entre los que cambian y los que siguen igual. Y tú estás justo en ese punto, no antes, no después, ahora. Este momento, esta escena, esta decisión, porque después de esto, vas a seguir con tu día, vas a volver a tu rutina, vas a volver a lo de siempre. Y ahí es donde se verá la verdad. No aquí, no ahora, sino cuando nadie te vea, cuando estés solo, cuando tengas que elegir entre lo cómodo y lo correcto. Ahí se decide todo. Y ahí es donde fallas, porque en el momento real, eliges lo fácil, eliges lo conocido, eliges lo que no duele. Y así, nada cambia. Pero hoy puede ser distinto. Hoy puedes romper eso. Hoy puedes elegir diferente.
Pero tienes que hacerlo consciente, no automático, no por impulso, con decisión, con intención, con compromiso. Porque cambiar no es difícil, lo difícil es sostenerlo. Y eso requiere algo que pocos tienen: palabra contigo mismo, decir algo y cumplirlo. Aunque nadie lo vea, aunque nadie te lo exija, aunque no haya recompensa inmediata. Porque ahí es donde se construye todo, en lo que haces cuando no hay presión, cuando no hay aplauso, cuando no hay validación. Ahí es donde se define quién eres. Y tú llevas tiempo fallando ahí, pero ya no puedes permitirte seguir así, porque ya sabes. Y cuando sabes, no puedes volver a ser como que no. No puedes volver a ignorarlo. No puedes volver a justificarte. Ya no. Ese punto ya pasó. Ahora estás en otro nivel. Uno donde cada decisión cuenta. Donde cada acción suma o resta. Donde cada día construye o destruye. Y tú decides. Siempre decides, aunque no lo veas así. Así que ahora te pregunto algo, y respóndelo con honestidad. No conmigo, contigo. ¿Vas a cambiar de verdad o vas a seguir igual? No hay más opciones, no hay términos medios, no hay excusas que valgan. O lo haces o no lo haces. Y eso define todo: tu vida, tu futuro, tu paz, tu dirección, todo. Y sé que esto pesa, sé que esto incomoda, pero es necesario, porque sin esto, todo lo anterior no sirve de nada. Solo palabras, solo emoción, solo intención. Pero sin acción, no hay cambio. Y tú no estás aquí para sentir, estás aquí para transformar. Y eso empieza con una decisión. Ahora. No después, no mañana. Ahora. Y si sientes que este es tu momento, si sabes que ya no puedes seguir igual, si estás listo para decidir de verdad, escribe en los comentarios amén. No como hábito, como compromiso, como un punto de inflexión, como una forma de decir, hoy cambio. Porque lo que viene ahora es donde esa decisión empieza a convertirse en acción real. Después de todo lo que has escuchado, puede que estés pensando lo mismo que muchos. Vale, lo entiendo, pero ¿por dónde empiezo? Y esa es la pregunta que te ha bloqueado durante tanto tiempo. Porque quieres hacerlo bien, quieres hacerlo perfecto, quieres tener todo claro antes de moverte. Pero ya sabes que eso no funciona, y hoy lo vas a entender de verdad. No necesitas cambiar toda tu vida, necesitas cambiar una decisión. Solo una, pero de verdad, porque el cambio no empieza con grandes movimientos. Empieza con algo pequeño, pero firme, algo que no negocias, algo que cumples, algo que rompe el patrón. Y eso es lo que tienes que hacer ahora, no mañana, no cuando termines el vídeo. Ahora, mientras estás escuchando esto, decidir una cosa, una sola cosa, que sabes que tienes que hacer y hacerla. Puede ser dejar un hábito, puede ser empezar algo, puede ser tener una conversación, puede ser tomar una decisión que llevas tiempo evitando. Lo sabes, no necesitas pensarlo mucho. La primera cosa que te ha venido a la cabeza, esa es. Siempre es esa. Pero la has estado evitando, porque es incómoda, porque implica cambio, porque te saca de lo conocido. Y por eso es exactamente lo que necesitas, porque ahí está el inicio, no en hacer 1000 cosas, no en cambiar todo de golpe, sino en hacer eso que sabes, y hacerlo hoy. Porque si no lo haces hoy, no lo vas a hacer mañana. Ya lo has vivido, ya lo has comprobado. El mañana empiezo es la mentira más repetida, y tú ya no puedes seguir cayendo ahí. Así que escúchame bien, no salgas de este video igual que entraste, no seas uno más, no seas de los que sienten mucho, pero no hacen nada. No seas de los que entienden todo, pero no cambian nada. Rompe eso, ahora, con una acción, pequeña, pero real. Porque esa acción va a hacer algo en ti, va a demostrarte que sí puedes, va a romper la narrativa de que siempre pospones.
va a darte una señal interna de que esta vez es diferente. Y eso es clave, porque el cambio no es solo externo, es interno, es lo que te demuestras a ti mismo. Y tú necesitas demostrarte que puedes confiar en ti, que cuando dices algo, lo haces, que cuando decides, cumples, porque llevas tiempo fallándote, y eso ha roto tu confianza. Pero puedes reconstruirla, con acciones pequeñas, pero constantes. Y todo empieza con una decisión, una acción. Hoy, ahora, mientras estás aquí, no después, porque si lo dejas para después, vas a volver a lo de siempre, y tú ya sabes cómo acaba eso. Así que para un segundo, respira y decide. ¿Qué es eso que llevas evitando? ¿Qué es eso que sabes que tienes que hacer? No lo analices, no lo pienses demasiado. Ya lo sabes, siempre lo sabes. Ahora solo queda hacerlo. Y cuando lo hagas, algo cambia. No fuera, dentro. Empiezas a sentirte diferente, más fuerte, más claro, más en control. Y eso se acumula, y eso te transforma. Pero tienes que empezar, y tienes que empezar hoy. Si estás listo, si ya sabes cuál es esa acción, si sientes que este es el momento, escribe en los comentarios Amén, como una forma de sellarlo, como una forma de decir, lo voy a hacer. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No es porque tenías tiempo. No es porque no tenías nada mejor que hacer. Es porque algo dentro de ti ha estado escuchando. De verdad, no solo las palabras, sino lo que hay detrás. Y eso ya lo cambia todo. Porque la mayoría no llega hasta aquí. La mayoría se va antes, se incomoda, se distrae, se pierde. Pero tú no, tú te has quedado. Y eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que está lista. Lista para dejar de vivir en automático. Lista para dejar de ignorar lo que siente. Lista para dejar de posponer y empezar. De verdad. Pero ahora viene lo importante. Lo que pase después de este video. Porque aquí es fácil. Aquí estás escuchando. Aquí todo tiene sentido. Aquí todo parece claro. Pero la vida real no es aquí. Es fuera. Cuando cierres este video, cuando vuelvas a tu entorno, cuando vuelvas a tu rutina, ahí es donde se ve la verdad. Ahí es donde se decide todo. Y ahí es donde la mayoría falla. Porque vuelven a lo mismo, vuelven a lo cómodo, vuelven a lo conocido. Y todo esto se queda en nada, en una sensación, en un momento, en algo que parecía importante, pero no cambió nada. Y tú no vas a hacer eso, porque tú ya no estás en ese punto. Tú ya has visto, tú ya has entendido, tú ya has sentido. Y cuando llegas a ese nivel, no puedes volver atrás igual. No puedes hacer como que no sabes, no puedes ignorarlo, porque algo dentro de ti ya ha cambiado. Aunque sea pequeño, pero ha cambiado. Y eso es el inicio. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas saber todo el camino. No necesitas sentirte preparado. Solo necesitas esto. No volver a traicionarte. Eso es todo. No volver a ignorar lo que sabes. No volver a evitar lo que sientes. No volver a posponer lo que tienes que hacer. Porque ahí es donde empieza tu nueva vida. No en algo grande, no en un momento épico, sino en decisiones pequeñas pero coherentes, repetidas cada día. Y eso construye todo. Eso cambia todo. Pero tienes que sostenerlo, tienes que mantenerlo, tienes que elegirlo, una y otra vez, aunque cueste, aunque incomode, aunque nadie lo vea, porque esto no va de los demás, va de ti y de Dios, de lo que haces con lo que ya sabes, de lo que decides ahora que has visto. Y esa es la diferencia entre los que cambian su vida y los que solo ven videos. Y tú ya sabes en qué lado quieres estar. Lo has sentido durante todo este video. Lo has sabido. Ahora solo tienes que vivirlo.
Y antes de que te vayas, haz algo. Algo simple, pero importante. Escribe en los comentarios, amén. No como rutina, como declaración, como una forma de decir, no voy a volver atrás. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque este no es un video más. Y lo que viene después no es para todos, es para los que están listos. Y tú ya sabes si lo estás, porque esto no termina aquí. Aquí es donde empieza todo.